Oui, Seigneur, te remercions pour Diego, pour son investissement dans la communauté, pour sa parole, pour tout ce qu'il nous apporte et surtout ce que le Seigneur lui dit Seigneur, et ce qu'il nous transporte aussi. Bénis-le, Seigneur, et garde-le au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Rémi. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, muy bien, gracias. Gracias, Remy, por la oración. Es de verdad una bendición que alguien ore por ti. Es de verdad algo que Dios pone en el corazón de cada uno, orar por el otro. Y es una bendición estar en iglesia porque somos una familia en Cristo. Tenemos un mismo sentir y es una maravilla. ¿Por qué digo un mismo sentir? Porque cuando la cabeza es Cristo, vemos que las manos y los pies van juntos. Vemos que el mensaje que se dio esta mañana en el estudio bíblico tiene parecido a lo que se va a dar el día de hoy. Y es una bendición, porque eso quiere decir que tenemos como cabeza a Cristo. Y es un privilegio poder traer la palabra con la que el Señor me ha tocado esta semana. Y el objetivo, el privilegio, la tarea de cada predicador es escudriñar la palabra, es dejarse llevar por el Espíritu donde Él vea conveniente y recolectar esas perlas en la palabra de Dios, esas perlas de que el Señor le regala a su iglesia con su palabra, ese regalo, ese collar de perlas para la prometida de Cristo. Porque la palabra hace bella a la iglesia. Una iglesia llena de la palabra de Dios se ve, se siente, se nota, está unida, se escucha, se mueve y crece. Y gloria a Dios por su iglesia. El mensaje del día de hoy es sobre el amor, la restauración y el servicio. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias al Evangelio de Juan, versículo 15 al 17, y lo vamos a leer. Y dice así la palabra: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hace unos meses atrás tuvimos un mensaje sobre la otra pesca milagrosa, la segunda pesca milagrosa. ¿Se acuerdan que después de la resurrección de Jesucristo, pues algunos de los discípulos fueron desde Jerusalén a Galilea? Y ellos fueron y estaban en el mar de Galilea y fueron a pescar. Y trataron de pescar toda la noche y no pescaron nada. Llegando la madrugada, se apareció Cristo en la orilla y les dijo: pueden pescar ahí. Y ellos fueron, pescaron y obtuvieron muchísimos pescados. Luego de eso, pues ellos fueron a la orilla donde los estaba esperando Jesús y los está esperando con un desayuno para que ellos coman. Es en ese contexto que nos encontramos en el pasaje de hoy. Y me acuerdo que en ese mensaje, lo más lógico era continuar hasta el final de Juan, de este capítulo. Pero el Espíritu no sigue la lógica. El Espíritu no sigue la lógica humana. Y es ahí donde nos paramos esa vez.
Y es ahí de donde vamos a continuar esta vez, porque estaban comiendo y es un momento tan fuerte, porque es lleno, cargadísimo de emociones. Acordémonos que los discípulos habían visto la muerte de Jesús, pero también habían vivido la resurrección del Salvador. Es decir, que ellos ya habían visto a Jesús resucitado. Y de todos ellos, el más afectado, yo creo que era Pedro. Porque Pedro era uno de los más cercanos a él. Acordémonos que era Pedro a quien Jesús le había dicho, tú eres la piedra sobre la cual yo edificaré mi iglesia. Pero al mismo tiempo, momentos después, él había negado a Jesús 3 veces. Y es ese Pedro cargado de emociones, cargado de culpa, de vergüenza, que encontramos desayunando con Jesús en ese momento. Y dice la palabra que después de que terminan de comer, Jesús llama a Pedro. Lo leemos en el versículo 15, Juan 21:15. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Pero ¿qué pregunta? Y este es un pasaje tan profundo, porque la Biblia nos dice que tenemos que escudriñar las escrituras, que tenemos que estudiarlas, escudriñarlas, ponerlas en las tablas de nuestro corazón, dice la palabra. Y este pasaje lo podremos leer de una manera muy sencilla. Es decir, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro le responde, sí, y Jesús le responde, apacienta mis ovejas. Y se lo dice 3 veces. Lo podemos leer muy sencillamente, muy superficialmente, y aún así seríamos alimentados espiritualmente. Aún así, este pasaje, si lo leemos sencillamente, es fuerte, pero Dios nos quiere regalar mucho más que eso. Primeramente, esta es la primera conversación que tiene Pedro con Jesús después de que Pedro lo negó 3 veces. Imagínense qué charla, ¿no? De que momentos antes, días antes, Pedro lo había negado y la próxima conversación que tienen, Jesús llama a Pedro, Pedro, ¿me amas? Toda esa culpa, esa vergüenza que Pedro sentía de haberlo fallado, de haber fracasado, de haber sido uno de los elegidos y momentos después fallarle al maestro, Pedro la tenía guardada hasta ese momento. Y tal vez tú, hermano, hermana, hayas tenido momentos donde te diriges a Jesús en oración, pero con culpa y vergüenza en el corazón. No soy digno de hablarte. Tal vez te diriges a veces a Dios diciéndole, Señor, no soy digno de poder orar, no soy digno de poder dirigirme a ti. Cuando te sientes culpable, sucio y que no eres digno de la presencia de Dios porque has fallado, que querías orar más y no pudiste, que querías leer más la Biblia y no lo hiciste, que seguías cayendo en la misma cosa una y otra vez. Lo primero que quiero decirte, amigo, amiga, hermano, hermana, es que Dios quiere que te dirijas a Él. Quiere que siempre ores, pase lo que pase, estés como estés, tengas lo que tengas en el corazón, que te dirijas al Padre en oración, porque el Padre acepta nuestras oraciones. No dejes que el enemigo te haga sentir indigno de hablar con Dios, porque no somos dignos de dirigirnos a Dios, pero Él nos acepta nuestras oraciones. La palabra nos dice, orad sin cesar, y tenemos que dirigirnos a Dios en todo tiempo, en la tristeza, en el gozo, en la victoria, en la derrota, con mucho
en el corazón tenemos que dirigirnos al Padre y el Padre ama que sus hijos oren. Esto no es una excusa para pecar. Esto no es una excusa para no tener arrepentimiento, porque el arrepentimiento es necesario. La palabra nos dice, huid del pecado, huid de la inmoralidad sexual, sí, pero no caigamos en la trampa del enemigo que nos dice, no puedes hablar con Dios porque no eres digno, porque Dios nos hace dignos. En Romanos 5:8 nos dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos amó aún siendo pecadores. Dios nos escuchó aún siendo pecadores y quiere que te dirijas a Él en todo momento porque te ama. Sigamos leyendo en Juan 21, el 16 y 17. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? 3 veces. Pero ¿por qué le pregunta a Pedro esas 3 veces? Se la podría haber hecho una sola pregunta. Porque por cada negación de Pedro a Cristo, Jesús le regalaba la oportunidad de decirle, sí, Señor, yo te amo. Por cada negación que Pedro había hecho, Jesús le regaló esta oportunidad de decirle, Señor, yo te amo. No porque podamos borrar los pecados con nuestras fuerzas, no podemos nosotros borrar el pecado, pero dice la palabra que el amor cubre una multitud de pecados. Pero no es el amor humano, hermanos, es el amor de Dios que cubre la multitud de pecados. Y eso también lo vamos a ver cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Más que estos. Aquí no se trata de una competencia de amor, de quién ama más a Jesús, porque Jesús no es así, el Señor no es así, ¿quién me ama más? No. Es porque también se está refiriendo en Mateo 26:33, cuando estaban todos reunidos. Y es Pedro quien le dice esto a Jesús, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos te dejen, yo nunca te dejaré. Y momentos después lo dejó. ¿Me amas más que estos? Está haciendo referencia a la vez que Pedro le dijo, yo, aunque todos se escandalicen, yo nunca te dejaré. Aquí Jesús quiere restaurar a Pedro con sus propias palabras, porque Jesús ya lo había perdonado. ¿Se dan cuenta? Jesús ya lo había perdonado, porque Él ve dentro de lo más profundo de nuestros corazones, ve el arrepentimiento, veía esa culpa que tenía Pedro, y por eso le pregunta, ¿me amas? Para restaurarlo de su caída. Y hay algo sorprendente en la pregunta de Jesús y en la respuesta de Pedro, porque hay una sutileza enorme en este pasaje que viene del griego, que viene de cómo ha sido escrito originalmente, porque sabemos que hay 3 palabras en griego para decir amar, ¿verdad? Hay el amor eros, que es el amor sensual, hay el amor fileos, que es el amor fraternal, y hay el amor ágape, que es el amor incondicional, ese amor desinteresado y sacrificado, ese amor divino. Cuando hablamos en el Nuevo Testamento del amor de Dios, hablamos de este amor ágape. Y en griego, Pedro y Jesús van a usar palabras diferentes. Vemos en la primera vez que le dice, Pedro, ¿me amas? Jesús a Pedro. Y Pedro le dice, no, y me amas, Pedro, me amas,
es Pedro, ¿me amas? Ágape. Y Pedro que le responde, sí, Señor, yo te amo, fileo. Es decir, que Jesús le dice, ¿tú me amas con un amor incondicional? Y Pedro le responde, sí, Señor, yo te amo con un amor fraternal. Un amor imperfecto, un amor limitado. Y Jesús le vuelve a preguntar, ¿me amas? Ágape. Y Pedro le vuelve a responder, sí, Señor, yo te amo, fileo. Pedro le está diciendo al Señor, claro que te quiero, pero mi amor no es perfecto. Pedro no podía afirmar que su amor era incondicional, porque le dice, tú lo sabes todo. Jesús sabe, conoce nuestros corazones, pero lo amaba. Pedro amaba a Jesús, había dejado todo por seguirlo, lo había seguido durante años. Pedro amaba a Jesús. Y algo que me encanta de Pedro es que Pedro refleja un amor que es muy parecido al nuestro. Un amor con altos y bajos, un amor imperfecto, sincero, sí, pero imperfecto. Un amor espiritual, pero con fallas, pero que sigue siendo amor. Y Pedro amaba a Jesús hasta el punto de dar todo por defenderlo. Vemos cuando tomaron a Jesús, Pedro fue aquel que lo defendió y le cortó la oreja a un guardia, arriesgando su vida, porque ese tipo de ofensa te puede costar la vida, arriesgándolo todo. Sí lo amaba. Algunos momentos después lo negó. El amor de Pedro refleja muchas veces nuestro amor por el Señor. Pero hay gracia en todo esto, porque Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce lo más profundo de nosotros. En Salmo 139:1 dice la palabra, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Él conoce cuando estamos arrepentidos. Él conoce cuando estamos con la culpa adentro, cuando lo amamos de verdad. Pedro se lo dice, tú lo sabes todo. Dios conoce nuestra manera imperfecta de amar. Y es por eso que en la tercera vez Jesús se lo vuelve a preguntar. Pedro, ¿tú me amas? Pero esta vez hay una diferencia, porque dice, Pedro, ¿tú me amas? Fileo. Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo, fileo. Jesús acepta el amor imperfecto de Pedro, no porque sea suficiente, porque no lo es. Hermanos, el amor fileo no es suficiente. El amor fileo no es incondicional, no es eterno. El amor fileo no es suficiente cuando estamos en la prueba, no lo es. El amor fileo no es suficiente cuando estamos caídos, porque no lo es. Pero el amor de Cristo, el amor de Dios, ese amor ágape, completa este amor fileo. Lo perfecciona, lo repara y lo fortifica. Y Dios te pregunta a ti hoy, hermano, hermana, ¿me amas? Porque te dice, quiero pedirte algo, pero es que es muy importante y quiero estar seguro de que me amas, porque es lo más importante. El primer mandamiento, hermanos, es amarás al Señor tu Dios. No hay mandamiento más grande que este. En Marcos 12:30 nos dice la palabra, y amarás, ágape, al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este
es el principal mandamiento. Lo más importante en nuestro caminar con Dios es que lo amemos. El resto viene después. El resto viene por añadidura. Si uno ama, obedece. Si uno ama, perdona. Si uno ama, sirve. El amor es lo esencial. Lo más importante en cualquier servicio o ministerio es el amor, no el talento. El mundo tiene talento y mucho, muchísimo, pero Dios nos da ese amor y nos pide que sirvamos con amor. Porque hermanos, se necesita amor para servir, porque servir a Cristo es un sacrificio. Servir a Cristo a veces, incluso en términos del mundo, a la vista del mundo, servir a Cristo puede ser un trabajo ingrato. ¿Por qué? Porque no recibes un salario, porque puedes recibir críticas en vez de eso, porque no ves los cambios en las personas inmediatamente. Pero hermanos, hermanas, el salario es eterno, la recompensa es divina. Y no somos nosotros quienes operamos en los corazones de las personas, sino el Espíritu Santo. Y Él tiene su tiempo y Él tiene su camino para cambiar vidas. El amor de Dios lo es todo. 1 Corintios 13, del 1 al 3 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Para servir tenemos que amar. Para servir a Cristo tenemos que amar a su iglesia como Él la amó. No podemos decir que amamos a Dios y odiamos al hermano o a la hermana. No podemos cantar cánticos a Dios, adorándolo, alabándolo, diciendo, Señor, yo te amo, y al mismo tiempo no importarle a su rebaño. Porque si amamos a Dios, amamos a su iglesia, a cada uno de ellos, hasta aquellos que tú sientas difícil de amar. Tenemos que amarlos. Porque tal vez tú no los veas, pero Dios los puso ahí por algo. Y es difícil porque tal vez el hermano te pueda herir, tal vez el hermano o la hermana te pueda decir algo que te duela. Sí. Pero ¿cuántas veces nos dijo Cristo que tenemos que perdonar? 70 veces 7. Y saben que mucho más. Porque si Cristo vio algo en él o ella, ¿quién soy yo para rechazarlo? La palabra dice, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. El mejor consejo matrimonial que podemos tener es el siguiente. Bendice a tu esposo todos los días. Bendice a tu esposa todos los días. Habla bien de ella. Háblale bien a ella. Todos los días, y pase lo que pase. Ahora yo les digo, la iglesia es la esposa de Cristo. Bendice a tu iglesia todos los días. Habla bien de tu iglesia, bendícela en obras, bendícela en palabras, pero bendice a tu iglesia todos los días, porque siempre podemos quejarnos de algo. Siempre puede haber algo de lo que podamos que el hermano me ha dicho esto, la hermana me ha dicho esto, que la alabanza han hecho esto, que se ha dicho esto, que sí, siempre pueden haber defectos.
Pero Dios nos ha puesto como una familia en Cristo para que nos bendigamos los unos a los otros. Bendice todos los días a tu iglesia. Y hoy Dios nos dice, ¿me amas? Porque te voy a pedir algo muy importante. Y si tu respuesta es sí, Él te dice, apacienta mis ovejas. Apacentar es dar de comer. Cuando uno apacienta una oveja, uno le da de comer. Pero aquí también es maravillosa la palabra, porque al principio Jesús le dice la primera vez, Pedro, apacienta mis corderos. La segunda vez le dice, Pedro, pastorea mis ovejas. Y la tercera, Pedro, apacienta mis ovejas. Es decir, que no es solo darles de comer, sino pastorearlas. ¿Y qué hace un pastor? Les da de comer, las cuida, vela por ellas, las sana, las dirige, las acompaña, las consuela, está con ellas en las buenas y en las malas. El Señor quiere que apacentemos y pastoremos a sus ovejas. Y podemos decir que este es un mensaje pastoral. Podemos decir que Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, tú como pastor, cuida del rebaño. Y sí, podemos tomarlo así. Pero si tomamos la Biblia como tal, la palabra nos dice que tenemos que exhortarnos los unos a los otros, consolarnos los unos a los otros, soportándonos nuestras cargas de los unos y de los otros. Es decir, que esta comisión no es solo para el pastor, sino es para cada uno de nosotros. Cristo nos dice, apacienta mis ovejas, apacienta tus hermanos, cuida de tus hermanos y hermanas. Necesitamos orar los unos por los otros. Cuando un hermano también está en la necesidad, si yo puedo hacer algo, lo tengo que hacer. Y si no puedo, pues entonces lo pongo en oración, porque cuando mis fuerzas se limitan, pues es Dios quien se perfecciona en mis limitaciones. Orar los unos por los otros, porque la oración del justo es poderosa. Y hay tantas ovejitas lastimadas por cosas de afuera, por cosas de la iglesia, hay tantas ovejitas lastimadas que tenemos que apacentarnos los unos a los otros. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Tenemos que saber pedir perdón cuando erramos igualmente. También tenemos que acordarnos los unos de los otros. Si algún hermano o hermana no puede venir un domingo, no lo vemos, acordémonos de este hermano o hermana. Mandémosle un mensajito, ¿cómo estás? Muchas veces los hermanos van a sonreír por fuera, pero que esa sonrisa guarda mucho dolor. Y muchas veces no vamos a tener las palabras de acompañar, las palabras de decir, pero no importa, porque a veces nuestro silencio es la mejor compañía para el hermano y la hermana. Apacentémonos los unos a los otros. Yo me acuerdo, y es esencial que si hay algún hermano enfermo o enferma en el hospital, que podamos también preocuparnos, que podamos también visitarlo. Yo me acuerdo que yo estaba en el hospital, y esto yo les hablo de hace 12 años. Yo estaba en el hospital, internado después de una operación, y un hermano con el que no me llevaba particularmente bien ni mal. Estábamos ahí, nos conocíamos. Él no tenía ninguna obligación de venir a visitarme, pero lo vi atravesar esa puerta, lo vi visitarme, tomarse tiempo para saber cómo estaba.
y me sigo acordando 12 años después. El impacto que nosotros podemos tener al visitar a alguien es enorme. Apacentémonos los unos a los otros. Le voy a pedir al hermano Elmer, por favor, de que nos acompañe para la última parte en el piano. Voy a aprovechar para tomar un poco de agua. Gracias, Elmer. Y muchas veces podemos olvidarnos de quién son las ovejas, porque Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Gracias, Elmer. Apacienta mis ovejas. Muchas veces nos olvidamos de que no son nuestras ovejas, sino son las ovejas de Dios. No es mi ministerio, sino el ministerio de Dios. No es mi iglesia, es la iglesia de Dios. No es mi escuela dominical, sino la de Dios. Y esto también nos recuerda la importancia y la responsabilidad de servir con todo lo que tengamos. Porque si fuera para nosotros, podríamos darnos el lujo de hacer las cosas a medias. De todas maneras es para mí. Pero cuando estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos que darle lo mejor de nosotros. Y no porque vamos a recibir reconocimiento, no porque vamos a recibir un salario, sino porque tenemos amor por Dios. De que amamos a Dios, amamos a su palabra y amamos a su rebaño. Este ministerio donde Dios me puso es de Él. El piano, la técnica, la predicación, es todo de Él. Nosotros acá somos asalariados, somos colaboradores, dice la palabra. Acordémonos que lo estamos haciendo por el Rey de Reyes y Señor de Señores, con puro amor. Dice en Mateo 25:40, y respondiendo el Rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cada cosa que estamos haciendo, le estamos haciendo a Dios. Y el reencuentro entre Jesús y Pedro nos muestra algo más. Que Jesús quiere restaurar a Pedro. Porque hubo algo roto en su negación. Hubo algo roto el momento que Pedro lo negó. Cuando escuchó ese gallo, se dio cuenta de esto que había roto. Hermanos, hermanas, Dios no quiere que se quede así. Dios quiere restaurar. Restaurar quiere decir volver a ser lo de antes, a veces en mejor. Y es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dios quiere restaurar tu corazón, quiere restaurar tu matrimonio, quiere restaurar tu ministerio, tu servicio, quiere restaurar tu vida. Tal vez esto sea después de un pecado, tal vez sea después de un evento en tu vida, tal vez sea que poco a poco te has ido distanciando del Señor, orando menos, haciendo otras cosas. Sea lo que sea, Dios quiere restaurarte, quiere restaurar esa relación de ti y de Él. Tal vez estás viniendo a la iglesia después de hace mucho tiempo, tal vez has seguido viniendo durante mucho tiempo. Solo Dios conoce tu corazón, pero Él quiere restaurarte. Hay una palabra en Isaías que es maravillosa, 43:19.
porque es la respuesta a nuestras oraciones. Dice, he aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El yo hago cosa nueva, en hebreo, es yo estoy haciendo cosa nueva, es continuo. Es presente, es decir, que no es que va a ser cosa nueva, es que ya está haciendo cosa nueva en tu vida. Él está renovando tu vida, Él está retomando tu corazón, porque Él no solo va a restaurar lo roto, sino que Él te va a dar propósito. Pero lo primero que Él quiere es que tú vayas como Pedro, con ese corazón arrepentido. Porque el requisito para la restauración es el arrepentimiento. No podemos ser restaurados si no nos arrepentimos. Él quiere darte un propósito, quiere que tú apacientes a tu familia, quiere que apacientes a tu esposo o esposa, quiere que apacientes a tu iglesia. Tiene una misión para darte, pero primero quiere restaurar tu corazón. Y si necesitas oración, hermano, hermana, aquí estamos para orar por ti. Si gustas, después del culto podemos orar por ti. Si necesitas esta restauración, podemos orar juntos. Porque la oración, cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él ahí está. Y Él ministra nuestros corazones para que seamos juntos restaurados. Pero primero tenemos que pasar por el arrepentimiento. Joel 2:13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele en el castigo. Y de ahí, como a Pedro, el Dios de gracia, el Dios de misericordia, restaurará tu corazón y te dará un propósito de apacentar sus ovejas, de servirle con amor. Lo único que quiere Dios es que vayas a Él con reconocimiento y arrepentimiento y le puedas decir, sí, Señor, yo te amo. Y Él va a responderte, apacienta mis ovejas. Que Dios los bendiga.